Taiwán en Contexto, un programa que les permitirá conocer un poco más de Taiwán, su cultura, su historia, de una forma más divertida, con Silvia Cáceres en RTI. Hola queridos oyentes, les saluda Silvia en otro lunes de Taiwán en Contexto por Radio Taiwán Internacional. Hoy les traigo un tema que tiene que ver con unos senderos históricos. Vamos a ver de qué se trata. Empecemos. En mis recuerdos, el abrigo de la abuela siempre desprendía una suave fragancia de alcanfor. Este honor estaba reservado para la ropa preciosa que solo usaría en ocasiones formales y por lo tanto, en su mayoría, permanecía colgada en el armario. Esta fragancia alguna vez convirtió a Taiwán en el reino del alcanfor del mundo. Peng Hun-Yuen, ganador del Premio Nacional al Maestro Excelente, ayudó a redescubrir la ruta del sendero histórico de Lao Kuan Lu, o viejo camino del gobierno, que se usaba en el pasado para transportar té y alcanfor desde Dahu en Miaoli. En los últimos años, movido por el amor a su tierra natal, ha trabajado para mantener el sendero despejado de vegetación y ha actuado como guía para contar la historia de este camino. En el siglo XXI, la compañía de manufactura de semiconductores de Taiwán, cuyos productos desempeñan un papel crucial en la industria mundial, ha sido apodada la montaña sagrada que protege a la nación por el pueblo de Taiwán. En el siglo XIX, en respuesta a la demanda internacional, el té, el azúcar de caña y el alcanfor se convirtió en las tres exportaciones más importantes de Taiwán y se les llamó los tres tesoros de Taiwán. Obtuvieron grandes cantidades de divisas para Taiwán y fueron las montañas sagradas que protegieron a la nación en el pasado. Por otro lado, Feng Fonglong, profesor jubilado del Departamento de Silvicultura de la Universidad Nacional de Chongqing, dice que la madera de alcanfor tiene múltiples usos como medicina, repelente de insectos, material de construcción o material para esculpir, y puede transformarse en alcanfor. Con la invención de la cordita, pólvora sin humo y el celuloide, la demanda de alcanfor que se utilizó en la fabricación de ambos se disparó, convirtiendo a Taiwán en el reino del alcanfor durante medio siglo. Fue solo la llegada del alcanfor sintético que la industria del alcanfor natural entró en declive. Por otro lado, Lin Man-hong, investigadora adjunta en el Instituto de Historia Moderna de la Academia Cínica, señaló en su libro Las industrias del té, el azúcar y el alcanfor y el cambio socioeconómico en Taiwán entre los años 1860 y 1895, que en aquellos días las plantas de té en Taiwán se distribuyeron principalmente en zonas montañosas desde Ximen en la actual nueva ciudad de Taipei hasta Changhua, mientras que los árboles de alcanfor crecían en lo profundo de las montañas desde Yilan hasta Chiayi. El té y el alcanfor destilados se transportaban a hombros o en balsas de bambú a los puertos desde donde se exportaban. Debido a que el té y el alcanfor eran productos básicos tan valiosos, su producción fue un poderoso impulsor del desarrollo en las áreas montañosas de Taiwán. Y es así que en los últimos años, una asociación entre el Consejo de Asuntos Hakka y la Asociación de Senderos de las 1000 Millas de Taiwán ha llevado a la limpieza de antiguos caminos de montaña que alguna vez se usaron para transportar té y alcanfor y la conexión de estos con caminos agrícolas y otros caminos de acceso comercial para crear el sendero Ragnus-Selu de 380 kilómetros que se extiende desde Taoyuan a través de Hsinchu y Miaoli hasta Taichung. Su objetivo ha sido llamar la atención sobre la gloriosa historia de Taiwán como el reino del alcanfor y el magnate del té de hace un siglo. En 2019, el Ragnus-Selu Trail se convirtió en un Friendship Trail de Jeju-o Trail en Corea. Y en diciembre del 2022 se llevará a cabo la cuarta conferencia Asia Trails en Taiwán, porque hace 100 años la producción de té y alcanfor se concentraba principalmente en áreas que hoy sigue siendo comunidades Hakka.
Wu Shenxi, profesor emérito del Departamento de Historia de la Universidad Normal Nacional de Taiwán, explica que los inmigrantes Hakka en Taiwán tendían a vivir en regiones montañosas de China continental y después de llegar a Taiwán se establecieron en áreas similares. Había muchas plantas de té y árboles de alcanfor a su alrededor, por lo que se volvieron activos en la cosecha de té y la destilación de alcanfor. El Consejo de Asuntos Hakka o HAC ha seleccionado 7 secciones de senderos históricos a lo largo del Ragnus Selu Trail y los ha combinado con lugares escénicos históricos conectados con el té y el alcanfor para crear 6 itinerarios turísticos nacionales. Estos incluyen el sendero histórico Xiaozuken en Hsinchu y los senderos históricos de Minfeng, Lao Guanglu y Chuanguan en Miaoli. Además, estos se han clasificado en 3 categorías según las condiciones del sendero: caminatas familiares, desafiantes y saludables. Además, el HAC encargó la red AXN que produjera y transmitiera el programa Secretos del Ragnus Selu Trail para alentar a más personas a explorar estos senderos históricos. A lo largo del sendero histórico de Dunan puede ver muchos lugares de interés, incluidas las plantas de té Asan de hoja grande introducidas por los japoneses, la Galería de Cultura e Industria del Té de Formosa y la Casa Lo, una residencia con patio de 3 lados bien conservada que es un siglo de antigüedad. Si recorre el sendero histórico de Xi'an, puede ver la mansión de Chiang A-Shing que aparece en el drama televisivo Gold Leaf. Al salir de los senderos para visitar las comunidades Hakka cercanas, puede degustar platos clásicos Hakka como fideos planos, albóndigas de cristal y bollos de verduras al vapor, a probar la innovadora cocina Hakka. Y estamos de regreso y les cuento que el sendero histórico de Lao Quan Lu, ubicado en el municipio Dahu de Miaoli, tiene una longitud aproximada de 9.2 kilómetros y recorre a lo largo de la cresta al este de la autopista 3, desde el kilómetro 133 hasta el kilómetro 141 de la autopista, el más largo de los 6 itinerarios turísticos nacionales a lo largo del Ragnus Selu Trail. Fue una vez un camino de montaña utilizado para transportar alcanfor, té y artículos para el hogar. Al este del sendero Lao Quan Lu, los excursionistas pueden ver el monte Manapán, uno de los pequeños 100 picos de Taiwán, que es una montaña sagrada para el pueblo indígena Atayal, así como el monte Dake, mientras que al oeste se encuentra el monte Quandao, de 189 metros de altura. Las hermosas vistas de las montañas y los bosques de bambú aislados son las principales atracciones, mientras que a lo largo de la ruta hay árboles, bosques y huertos frutales. Si te cansas, puedes simplemente seguir uno de los desvíos para volver a la autopista 3. Y les cuento que Peng Huyen fue anteriormente director de la División Forestal en la Escuela Secundaria Vocacional Agrícola e Industrial Nacional de Miaoli, ganador de un Premio Nacional de Excelente Maestro en el 2010. Mientras aún estaba en su trabajo, participó en una encuesta de santuarios al dios de la tierra, conocido por los Hakkas como Puokon, en toda el área de Dahu. Poco después de jubilarse, el HAC estableció su plan para el sendero Ragnus Selu y se sintió obligado a unirse al trabajo de investigación de la sección del sendero histórico de Lao Quan Lu. Él dice, a menudo caminaba por el sendero Lao Quan Lu cuando era pequeño, pero varias décadas después ya no pude encontrarlo. Él recuerda cómo invitó a un par de amigos a explorar el camino con él. Los 3 llevábamos hoces y entramos en el camino desde la entrada de Nanhu. Pasamos alrededor de medio día allí hackeando.
pero aún no pudimos encontrar la ruta. Esto ilustra el difícil desafío de restaurar senderos históricos. Más tarde, los topógrafos de la Oficina de Conservación de Suelos y Aguas pasaron 17 días trazando un mapa de la ruta, después de lo cual Penn se unió al trabajo de restaurar el sendero a mano. Penn dice que el sendero Lao Kung Lu fue originalmente un sendero militar abierto entre Dahu y Zhoulan, a pedido de dos importantes procesadores de alcanfor en 1883. Era el único camino disponible para cualquier persona activa en el área, incluidos los guardias fronterizos, los trabajadores postales, el gobierno, funcionarios, empresarios y porteadores. Tras la apertura al tráfico de la Ruta Provincial 3 a mediados de la década de 1930, resultó mucho más cómodo utilizar la nueva vía y la naturaleza se recuperó. En unos días de principios de otoño, poco después de un tifón, Penn nos lleva de excursión por el sendero histórico de Lao Kuan Lu. Subimos los escalones desde un letrero que dice Santuario Shui Tou Futa, que está colgado en un árbol de alcanfor en la entrada norte. Las hierbas silvestres y las hojas caídas debajo de las paredes rocosas están salpicadas con las flores caídas de los árboles Mu Oil o vernicia montañosa, mientras que las vainas de las semillas cuelgan de las plantas endémicas del lirio de Formosa, y a un lado del sendero un agricultor está deshierbando su campo de fresas. No hay tráfico en estas zonas montañosas, solo la tranquilidad del campo. A medida que subimos más alto, el sendero está cada vez más bajo el dominio de la naturaleza. El suelo empapado de agua nutre una gran variedad de plantas, mientras que las enredaderas y la hierba planteada crece a lo largo del camino. A lo largo del camino, Penn usa una hoz para cortar la vegetación y limpia las cañas de bambú caídas. No le molestan los cortes ni los rasguños que obtiene con la hierba plateada y las ramas de los árboles. Dice, esto es lo habitual. 1 kilómetro a lo largo del sendero nos adentramos en una gran extensión de bosque de bambú. La luz del sol se filtra a través del follaje en lo alto. Al igual que pasear por el famoso bosque de bambú de Arashiyama de Kioto, Japón, en este lugar hay un frescor reconfortante y purificador de la mente, y el aire está lleno de fitoncidios. Pronto llegamos a una amplia plataforma que ofrece amplias vistas, mientras que en el valle se encuentra una aldea junto a un arroyo, y se puede imaginar la tranquila satisfacción de la vida en una comunidad rural tan alejada del mundo y sus conflictos. A lo largo del sendero, la tierra cubierta de vegetación parece suave y apacible, mientras que las raíces de los árboles se retuercen para formar escalones. Donde quiera que haya rupturas en el camino, se colocan secciones hechas a mano que atraviesan el ferrocarril de madera o bloques de piedra para unir el camino. Y les cuento que hay un proverbio Hakka que dice, cuando la gente trabaja duro, la tierra produce tesoros, cuando son perezosos, producen malas hierbas. Después de la resurrección del sendero histórico de Lao Kuan Lu, algunas personas dijeron cáusticamente que nadie vendría a caminar allí. Temiendo que el sendero fuera reclamado por la naturaleza, además de actuar como guía, Penn Hun-yuen también comenzó a trabajar como voluntario para limpiar la vegetación silvestre y mantener el sendero intacto, como una forma de dar la bienvenida sincera a los visitantes a su amada ciudad natal. Hay un límite a lo que puedo hacer, pero después de todo, es mejor hacer algo que no hacer nada. Registrar la historia y la cultura de un área es una carrera contra el tiempo y su pasión por la tierra, donde creció. Lo impulsa a actuar como un equipo de un solo hombre, visitando a los residentes mayores para recopilar las historias del pasado de Lao Kuan Lu. Como experto en civicultura, Penn es muy consciente de que si nadie recorre el sendero, volverá a la naturaleza. También cree que el propósito de estudiar historia no es solo recordar y lamentarse del pasado. Él espera que con la restauración del sendero histórico, tanto los excursionistas visitantes como los antiguos residentes que regresan a casa para fundar negocios puedan traer nuevamente prosperidad a esta comunidad montañosa Hakka.